Ya está. Bueno, la última clase vimos problemas. Se vio un ejemplo sobre problemas de cruce. Entonces, expliquemos un poquito, hagamos un resumen de lo que hemos visto hasta el momento y cuál es la última parte que nos falta de ver del MRU. Empezamos viendo nuestras fórmulas. Vimos que la fórmula del MRU es velocidad, distancia sobre tiempo. Y a partir de esa fórmula apareció la fórmula de la distancia, que es velocidad por tiempo, y también la fórmula del tiempo. El tiempo es igual a distancia sobre velocidad. El MRU lo hemos trabajado en base a estas tres fórmulas. Todas parten de esta fórmula. Esta es nuestra fórmula principal, nuestra fórmula base. Empezamos viendo los primeros problemas del MRU para ir entendiendo la fórmula, cómo desarrollar y qué es lo que nos piden y de la manera correcta que debemos de desarrollar o aplicar la fórmula fue cuando teníamos un cuerpo y dicho cuerpo se movía a una velocidad constante en línea recta hasta otro punto determinado. Nos daban como dato, sea la velocidad, sea la distancia o sea el tiempo que transcurre de aquí a acá. Siempre nos daban dos datos para encontrar un tercero, sea encontrar la velocidad, sea encontrar la distancia o sea encontrar el tiempo. Es decir, de las tres variables siempre nos daban dos. Conforme vamos avanzando, nos topamos de que ahora nosotros vamos a enfrentarnos ya no solo con un automóvil, un móvil, un bus, una persona, sino que ahora eran dos. Y empezamos a ver desde la parte de problemas de cruce o intersección. Es decir, cuando un cuerpo se mueve en un sentido y el otro cuerpo se mueve en sentido opuesto. Este era uno de los tantos ejemplos de problemas de intersección o cruce. Se movía en ese sentido o en ese sentido. También están aquellos problemas para intersección o cruce donde el cuerpo tiene este movimiento y este movimiento en perpendicular. Trabajamos en perpendiculares para no ser tan complicado. Y en un momento los cuerpos se encontraban, se cruzaban y seguían de largo. En este tipo de problemas solamente nos interesa saber en qué momento se encontraban o a partir de lo que se encuentran, cuánto recorren después de dicho tiempo. A la final, simplemente era un cruce y seguían su camino. Solo era un pequeño instante donde
podían llegarse a ver. De ahí seguía cada quien su camino. Esos eran problemas de cruce o intersección, de la manera que nosotros lo queramos entender o ver. Ahora, los siguientes parte y lo último que nos quedaría ver como problemas del MRU son aquellos donde el cuerpo, la persona, el ciclista, el perro, el gato, se mueven a una velocidad y otro móvil, otro cuerpo, otra persona, otro bus, se mueven en el mismo sentido, en este caso, hasta que los dos se alcanzan. Es decir, que el uno le alcanza al otro. Se encuentran. Esto también es MRU. Este parte a una velocidad y este parte a otra velocidad. Y se encuentran en cierto momento. Pero en esta vez van en el mismo sentido, van en la misma dirección. Esos problemas son de alcance. Hay muchos más tipos de problemas para la parte del MRU, pero vamos a manejarnos en estos que son los más generales. Son los más comunes que nos podemos llegar a encontrar. Por lo tanto, partamos con un ejemplo. En el PDF que hemos estado trabajando, vamos a la parte o a la sección que dice alcance. Y tenemos, por ejemplo, para este caso, tomemos el problema 14. Dice, dos automóviles que marchan en el mismo sentido se encuentran en un momento dado a una distancia de 126 kilómetros. Si el más lento va a 42 kilómetros hora, calcular la velocidad del más rápido sabiendo que le alcanza en 6 horas. Muy bien, tomemos nuestros datos e interpretemos el problema. Vamos tomando datos. Dice que son dos automóviles que marchan en el mismo sentido. Se encuentran en un momento dado a una distancia de 126 kilómetros. Entonces, pongamos que la distancia es 126 kilómetros. Si el más lento va, pongámosle al más lento velocidad, no sé, 1. Velocidad 1. El más lento va a 42 kilómetros hora, aunque no parezca, el que nos digan que es el más lento es un dato que nos interesa. ¿Por qué? Eso quiere decir que el otro automóvil de velocidad 2 que desconocemos tiene que ser mayor a la velocidad 1. Es decir, que al encontrar ese dato de velocidad, esa velocidad
no puede ser menor que 40. Es decir, que si nosotros calculamos y la velocidad, por decir, velocidad 2 nos sale 10 kilómetros hora, la respuesta está equivocada. ¿Por qué? Porque 10 kilómetros no es mayor a 42. Tendría que ser resultados o respuestas mayores a 42, por ejemplo, 45 kilómetros hora, 60 kilómetros hora, 100 kilómetros hora son respuestas válidas. Todo lo que sea mayor a 42 kilómetros hora quiere decir que estamos bien. Obviamente que habrá una sola respuesta, pero ya nos indica que si sale menor, estamos totalmente equivocados. ¿Qué más es el problema? Calcular la velocidad del más rápido sabiendo que la alcanza, es decir, que el tiempo lo alcanza en 6 horas. Es decir, que el tiempo es 6 horas. Revisemos, dice, dos automóviles que marchan en el mismo sentido se encuentran en un momento dado a una distancia de 126 kilómetros. Si el más lento va a 42 kilómetros hora, calcular la velocidad del más rápido sabiendo que le alcanza en 6 horas. Listo. Ahora hagamos una gráfica para ir interpretando e ir entendiendo de mejor manera este problema. Dice, dos automóviles que marchan en el mismo sentido. Es decir, que vamos a ver aquí más. Es decir, este, digamos que es el más lento. Este sería velocidad 1. Esa es velocidad 1 en un sentido a 42 kilómetros hora. Es decir, que se encuentran a 126 kilómetros hora. Es decir, que esta distancia de aquí le voy a llamar distancia 1. No, esta le vamos a llamar solo distancia, ¿ya? Para entender qué es lo que tengo anotado acá. Esa distancia son 126 kilómetros hora, es decir, que a esta distancia se van a encontrar los dos vehículos. Entonces, después viene el más rápido, viene un auto con una velocidad más rápida. Ahora, como esto es de alcance, quiere decir que ambos se van a encontrar a esta altura, a esta distancia. ¿Ya? Aquí está. Es decir, que la velocidad 2, voy a ponerle que todo esto, lo que está en verde, le voy a llamar distancia 2. Y esta pequeña parte, esta extra, le voy a llamar en rojo distancia 1. La pregunta que nos podemos estar haciendo en este caso es por qué la gráfica sale así, por qué la interpretamos así. ¿Por qué no simplemente cogemos y decimos que este que sale aquí, velocidad 1, y por qué no hacemos partir al otro así mismo del mismo punto velocidad 2? Porque no nos dice de dónde sale. Yo puedo decir que también sale ahí.
que los dos llegan al mismo punto. Puedo también decir eso. ¿Por qué no puedo decir eso? Esa es una pregunta que me puedo hacer. ¿Por qué la gráfica tiene que ser así? ¿Por qué el más rápido tiene que salir más antes? Ahora, como nosotros ya hemos venido haciendo varios problemas de física, varios ejercicios y hemos estado aplicando, ¿qué sucede? Si nosotros hacemos que los dos cuerpos salgan del mismo punto y lleguen al mismo punto, para que suceda eso, ¿qué tiene que hacer? Que la velocidad 1 tiene que ser igual a la velocidad 2. ¿Por qué? Porque en el problema no nos está diciendo que un automóvil sale, no sé, 1 hora más tarde, sale 5 horas más tarde, o es decir, que el más rápido salió 3 horas antes que el de la velocidad 1. Entonces, no nos está diciendo eso. Simplemente nos dice que marchan en el mismo sentido y se encuentran en un momento. Es decir, que ambos vehículos, a ver, vamos por partes. Ambos vehículos se mueven en el mismo sentido y se encuentran en un momento dado. O sea, parten, pero nunca nos está diciendo que nunca nos está diciendo que el más rápido empezó de aquí, o que el más rápido empezaron iguales, o que el más rápido empezó más antes. Nunca nos están diciendo eso. Pero ¿por qué le hacemos iniciar antes? Por lo siguiente, al resolver, como les decía, al ir resolviendo varios problemas de física, quiere decir que este automóvil y ese automóvil recorren la misma distancia para llegar en el mismo tiempo. Digamos que sí, como nos dan como respuesta, digamos que nos dicen que sí, la distancia, todo esto son 126 kilómetros. Correcto. El tiempo son 6 horas. Correcto. Y 42 kilómetros es la velocidad. Correcto. Entonces, si tenemos las mismas distancias y el mismo tiempo, tiene que salir como respuesta a las mismas velocidades. Y nosotros también, un poco por lógica, si sabemos que la velocidad 2 es mucho más rápida para alcanzar a la velocidad 1, es decir que si nosotros decimos en cambio que la velocidad 2 está acá, o sea que está más cerca de llegar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que al ser más rápido y al correr una menor distancia, va a llegar en mucho menos tiempo de lo que nos están sugiriendo. Es decir, que si a le tomó 6 horas este tramo, al ser más rápido, o sea, decir que digamos que es 2 veces más rápido, va a llegar en la mitad del tiempo. En vez de llegar en 6, llega en 3. Es decir, que esto ya no es algo válido, porque a la final, partió, por decir, partió un poco más lento, y el lento jamás va a alcanzar el rápido. El rápido nunca va a llegar a alcanzar, por lógica, por lo que nosotros estamos en el día a día.
Un bus lento jamás va a alcanzar a un bus que va más rápido delante de él. Más. Por lo tanto, por lógica, sabemos que lo más común, lo más razonable y lo que debería de pasar y tiene que pasar es que, por decir, el bus que está yendo lento a nuestro lugar de trabajo o a nuestra casa o al lugar que nos dirijamos, el bus que va lento, en algún momento le va a alcanzar un bus que viene más atrás, pero va más rápido, en algún momento. Entonces, este es el escenario sobre el cual estamos trabajando. Que al final ambos parten al mismo tiempo a diferentes instantes o diferentes distancias. Y llegará un momento en el que va más lento llegará rápido y lo va a alcanzar. ¿Cómo sucede normalmente, por decir, con los buses? El más rápido llegará un momento que le va a alcanzar al más lento. Para lo cual el más rápido tendría que estar más atrás y tendría que estar más atrás, ¿no? Tendría que estar mucho más atrás. Esto puede pasar. Entonces es un escenario que decimos, sí, esto sí puede ocurrir. Entonces por eso planteamos este escenario, lo planteamos en nuestra interpretación gráfica. Como les vengo diciendo, problemas de física no es más que aplicar fórmulas. No es más que aplicar una de las tres fórmulas. Los problemas de física. El resto de los problemas de física es matemática y el cómo nosotros entendamos el problema. Física es esto. Física es el dónde, cómo, cuándo y por qué tengo que aplicar esta fórmula o cómo aplico esta fórmula. El resto es de matemática. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo está el problema? ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro del problema? Eso ya es parte de matemática. Física, la fórmula. El resto es interpretación y matemática. Con eso aclarado y aclarado el punto anterior de por qué nosotros colocamos al más rápido, lo colocamos más atrás, su punto de partida, ahora pues sigamos intentando de interpretar el problema. A ver, volvamos a releer. De ser necesario, se relee algunas veces para no perdernos y seguir entendiendo de una manera clara y entendible el problema. Entonces dice, dos automóviles que marchan en el mismo sentido se encuentran en un momento dado a una distancia de 126 kilómetros. Marchan al mismo sentido y se encuentran a una distancia de 126 kilómetros. Esta distancia de 126 kilómetros es con respecto al dato que conocemos. Este es el dato que conocemos. Siempre, siempre, siempre es con respecto al dato que conocemos. Como no conocemos esto, tenemos que interpretar a partir de este dato, del que conocemos. Si el más lento va a 42 kilómetros, calcular la velocidad del más rápido sabiendo que le alcanza en 6 horas. Listo. Es decir, que este tiempo es relacionado a esta velocidad. Entonces, vamos calculando. Algo más que nos dice el problema es, por ejemplo, que la distancia 2, según lo que interpretamos en la gráfica, distancia 2 es igual. Distancia 2 es igual
a distancia 1 más la distancia. Es decir, y esto lo voy a poner de este lado, que distancia 2 es igual a distancia 1 más 126 kilómetros. A ver, esperamos un poquito más acá para que se vea bien. Distancia 2 es igual a distancia 1 más 126 kilómetros. Eso es a partir de lo que nosotros hemos interpretado en nuestro problema. Listo, continuemos entonces realizando el problema. Ya, borro esta parte. Entonces, velocidad vamos resolviendo. Entonces, velocidad es distancia sobre tiempo. Distancia 1 es desconocida. Distancia 2 en cierta parte también es desconocida. Vamos calculando a ver qué tal nos va. Distancia 2 es igual a velocidad 2 dividido por el tiempo. Velocidades 2 desconozco, distancia 2 también desconozco. Pero distancia 2 sé que es distancia 1 más 126 kilómetros. Distancia 1 distancia 1
A ver, esta parte de la fórmula está mal. A ver. A ver. Esa parte está mal. Perdón. Perdón. Distancia 2. La fórmula de velocidad, la fórmula del MDU es velocidad 2, pero por tiempo, no es sobre, pero por tiempo. Distancia es velocidad por tiempo. Error mío. Velocidad por tiempo. Es decir, que todo esto es decir, que velocidad 2 por tiempo es igual a distancia 1 distancia 1 porque distancia 1 aquí es igual a velocidad 1 por tiempo. Esto aquí es igual a 42 kilómetros hora de velocidad 1 por los 6 por 6 horas. Si nosotros aplicamos nuestra fórmula, si nosotros multiplicamos 42 por 6, nos da 252 kilómetros. Eso es distancia 1. Ahora, teniendo esta fórmula, retorno 52 kilómetros. Entonces, son 252 kilómetros. De distancia 1, voy a reemplazar aquí. Borro esta parte de abajo. Velocidad 2 por t igual a los 152 kilómetros más 126 kilómetros. Sumamos esto. $252 a 126 son 378 kilómetros.
Ahora voy a borrar esta parte de aquí. Dividimos. Velocidad 2 es igual. T si tengo, es decir que ahora este tiempo paso a dividir. Reemplazamos 378 kilómetros dividido para 6 horas. Perdón, voy a borrar la parte de acá arriba para poner el resultado acá arriba. Esta velocidad 2 tiene que salirnos mayor a 42. Si sale menor a 42, estamos mal. 378 dividido para 6 sale 63 kilómetros hora. A la final, la respuesta es 63 kilómetros hora y esta respuesta es mayor a los 42 kilómetros hora. Estamos bien. La respuesta es correcta. Considerar siguientes puntos para realizar ese tipo de problemas, ¿no? Primero, que las unidades sean las mismas para trabajar sobre las dos unidades. Es decir, si tenemos kilómetros y la velocidad de kilómetros hora y el tiempo en horas, estamos bien porque son mismas unidades, kilómetros, kilómetros, horas y horas. Entonces podemos aplicar directamente las fórmulas. En el caso que no tengamos, por decir, no tengamos horas, digamos que tengamos aquí minutos, tenemos que pasar esto a horas para poder realizar todo el ejercicio. Segundo, interpretar gráficamente el problema. Interpretado gráficamente el problema, podemos entender a dónde vamos, a dónde queremos ir y qué es lo que queremos hacer. Después de eso vamos desarrollando poco a poco, paso a paso, y vamos simplemente aplicando las fórmulas. Listo, con eso yo voy terminando la clase del día de hoy. Por favor, seguir revisando y reviendo los problemas de alcance que tengamos, es decir, los problemas hasta el número 23, ir revisando, intentar ir haciendo, es decir, incluimos ahora la parte de alcance. Esto fue un problema de alcance. Tratar de ir haciendo y desarrollando para la siguiente clase. Si tenemos inquietudes, revisar las inquietudes y podemos avanzar al MRU B o MRU-A, o sea, el movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado, depende cómo les expliquen, pero es lo mismo. Y empezar y seguir avanzando, ¿no? Y seguir avanzando los temas para no tener mayor complejidad. Vamos un poco haciendo, traten de desarrollar, que el bien es para ustedes. Y cualquier cosa estamos ahí comentándome la siguiente clase. Listo, eso sería todo. Gracias por ver el video, se cuidan y suerte.
Mucha suerte. Hasta luego. Chao, chao.